Maduro en problemas. La Corte Penal Internacional ordena su arresto por acuerdos secretos en Rusia. El mundo despierta con un anuncio explosivo. La Corte Penal Internacional, CPI, ha emitido una orden de arresto contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en relación con un incidente que tuvo lugar durante su reciente visita a Rusia. Lo que en un principio parecía un viaje diplomático rutinario se ha convertido en una conmoción a escala global. Esta noticia ha estremecido a la comunidad internacional, y las consecuencias podrían ser devastadoras para el régimen venezolano. La CPI, encargada de juzgar los crímenes más atroces a nivel mundial, ha dado un paso sin precedentes. La orden incluye su captura en cualquier país miembro del tribunal y detalla los supuestos acuerdos secretos entre Venezuela y Rusia, los cuales representan una amenaza directa a la estabilidad de la región. Su cumplimiento significaría un cambio drástico para la política venezolana y podría desatar fuertes repercusiones internacionales. Mientras la noticia se propaga, líderes de todo el mundo reaccionan. Las primeras declaraciones de países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea respaldan la decisión de la CPI, mientras otros optan por la cautela. En Venezuela, las reacciones están divididas. Algunos celebran la noticia como una posible esperanza para el país, mientras otros temen represalias y mayores tensiones dentro del gobierno y la sociedad. La historia oculta. ¿Qué hizo Maduro en Rusia? Durante la visita de Maduro a Rusia, hubo rumores de reuniones que pasaron inicialmente desapercibidas. Ahora, nuevos documentos han revelado que el presidente venezolano sostuvo encuentros secretos con figuras de alto nivel del gobierno ruso. Los acuerdos discutidos en estas reuniones incluyen pactos económicos y de seguridad que, según la CPI, violan sanciones internacionales y afectan la estabilidad de América Latina. Los tratos habrían implicado la creación de plataformas de control en la región y convenios militares que desafían las normas internacionales. La situación apunta a que Maduro actúa a sabiendas de que sus decisiones tendrían repercusiones globales, justificando, en opinión de la CPI, una acción penal inmediata. Esta relación entre Rusia y Venezuela lleva años generando controversia, pero nunca había llegado a este punto. Ahora, la alianza estratégica entre ambos países parece buscar establecer una estructura de poder en América Latina, generando alarma en el ámbito internacional. El primero de los cargos es uno de los más graves que puede enfrentar un líder mundial: crímenes de guerra. Aunque Maduro niega haber colaborado en conflictos armados, las pruebas sugieren que sus acuerdos con Rusia podrían formar una estructura que amenaza la paz regional. La CPI sostiene que los tratos secretos de Maduro violan los tratados internacionales de sanciones, y que esto representa una grave amenaza para la paz en la región. Otro cargo importante es el abuso de poder, con base en los tratos discutidos en Rusia, donde Maduro habría negociado no solo temas nacionales, sino también los destinos de aliados en la región. La CPI considera que esto es un abuso de su posición, ya que busca mantener el control de poder en América Latina, despreciando la normativa internacional. Finalmente, se le acusa de violar sanciones globales. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, ha impuesto sanciones a Rusia y Venezuela que Maduro parece haber desafiado abiertamente. Esto afecta a otros países de la región, cuyos líderes ya han mostrado su preocupación frente a estas alianzas. Para Venezuela, las repercusiones pueden ser devastadoras. Con esta orden de arresto, muchas economías extranjeras podrían endurecer las sanciones en su contra, intensificando la crisis de recursos que afecta al país y agravando su ya elevada inflación. Los mercados internacionales comienzan a reaccionar, anticipando un periodo de alta inestabilidad para la economía venezolana. Esta noticia podría dividir a los seguidores de Maduro y generar tensiones dentro del propio gobierno. La orden de la CPI podría influir en las alianzas internas de Venezuela, donde algunos líderes empiezan a cuestionar si apoyar a un presidente con una orden de arresto internacional es conveniente. La tensión se siente en el país y crece la especulación sobre posibles cambios en la estructura de poder. Socialmente, la noticia ha impactado a la población venezolana, que enfrenta una crisis humanitaria constante. Para muchos, la orden de arresto de Maduro es un rayo de esperanza, aunque también temen que esto pueda desencadenar una mayor represión. La situación en redes sociales y el debate público reflejan una mezcla de esperanza y temor en la población venezolana y en sus millones de emigrantes en el exterior. El equipo de Maduro ha reaccionado rápidamente, calificando la orden de la CPI como un ataque infundado y una estrategia de las grandes potencias para desestabilizar Venezuela. El gobierno asegura que esta orden tiene como único propósito debilitar al país,
y afirman que Maduro no se dejará intimidar. Algunos países aliados de Venezuela expresaron su apoyo a Maduro, condenando la decisión de la CPI. No obstante, este respaldo no ha sido suficiente para detener la crisis diplomática. Aunque Maduro cuenta aún con ciertos aliados, su apoyo en el ámbito internacional parece desmoronarse rápidamente, y varios países prefieren no involucrarse en un conflicto tan delicado. La defensa legal de Maduro planea argumentar que su visita a Rusia fue una cuestión de soberanía nacional, insistiendo en que estos asuntos son parte de sus responsabilidades como presidente. Sin embargo, la CPI podría rechazar estos argumentos, ya que en casos donde la paz global está comprometida, la soberanía es un argumento limitado. Rusia ha sido uno de los principales aliados de Venezuela en los últimos años, y este respaldo podría continuar a pesar de la orden de la CPI. Sin embargo, la situación es delicada, ya que cualquier apoyo abierto a Maduro podría traer repercusiones para el gobierno ruso, ya de por sí sancionado y vigilado por la comunidad internacional. Para Rusia, la relación con Venezuela representa no solo una alianza estratégica, sino también una vía de influencia en América Latina. La orden de arresto a Maduro podría poner en aprietos al Kremlin, ya que involucrarse abiertamente en su defensa podría debilitar la posición de Rusia ante las potencias occidentales. En el ámbito diplomático, Rusia está en una posición complicada, en la que cada movimiento podría traerle consecuencias. La posibilidad de un exilio a Rusia para Maduro también está en el aire. En caso de optar por esta ruta, su relación con el Kremlin sería crucial. Sin embargo, de concretarse, el exilio no estaría libre de condiciones y podría terminar de aislarlo de su país y de su régimen. La reacción global, divisiones y apoyos. Algunos países aliados de Venezuela han emitido comunicados en apoyo a Maduro, describiendo la orden de arresto como una estrategia de desestabilización occidental. Sin embargo, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han respaldado plenamente la decisión de la CPI, llamando a la comunidad internacional a actuar con responsabilidad y contener esta amenaza. La situación ha tensado también las relaciones entre Venezuela y sus países vecinos, especialmente Brasil y Colombia, quienes ven con preocupación la inestabilidad que esta crisis podría provocar en sus fronteras. Algunos líderes advierten que un conflicto en Venezuela podría desatar una crisis migratoria y un impacto económico difícil de contener. La orden de la CPI coloca a Maduro en una encrucijada histórica. Si decide desafiarla, podría enfrentar un rechazo internacional aún mayor y sanciones adicionales, mientras que una salida en exilio podría no ser viable sin la colaboración de aliados claves. Cada alternativa tiene riesgos, y la situación podría derivar en un cambio de liderazgo en Venezuela. Para el país, un aislamiento mayor provocaría un impacto devastador en su economía y en la calidad de vida de millones de venezolanos. Algunos analistas creen que esta presión podría fracturar el régimen, mientras otros temen que desencadene una etapa de represión sin precedentes. El destino de Maduro y de Venezuela pende de un hilo. La orden de la CPI podría ser un punto de inflexión en América Latina y en la justicia internacional. El desenlace de esta historia marcará un antes y un después para la región, y sin duda, será observado por la comunidad mundial con gran expectativa. El arresto de Maduro no solo afecta a Venezuela, sino que plantea un desafío para toda América Latina. Su detención podría desatar una reacción en cadena en la región, con países que simpatizan con el régimen enfrentando presiones para posicionarse. Argentina, Bolivia y Nicaragua han reaccionado con cautela, pero podrían verse obligados a decidir si apoyan abiertamente a Maduro o se alinean con la comunidad internacional en su condena. En México y en otros países donde las divisiones políticas internas son fuertes, esta situación podría acentuar la polarización y llevar a líderes de diversas tendencias a emitir posturas fuertes y polarizantes. En el ámbito económico, la situación podría desestabilizar a los países vecinos, en particular a Colombia y Brasil, que albergan a gran número de migrantes venezolanos. El impacto en los mercados también se espera, con la amenaza de una crisis que podría afectar a toda la región si el conflicto se extiende. La orden de arresto marca un antes y un después para las relaciones de América Latina con Venezuela y redefine el papel de los líderes de la región frente a las crisis de sus vecinos. La noticia de la orden de arresto ha generado una intensa respuesta en redes sociales y medios de comunicación. En Venezuela, el anuncio ha dividido a la población, con algunos celebrando el fallo de la CPI como un triunfo de la justicia y otros condenando la intervención extranjera. Las plataformas de comunicación han sido inundadas de mensajes de apoyo, memes y llamados a la acción, creando una atmósfera de tensión y expectación en el país. A nivel mundial,
La opinión pública también se ha volcado al debate. Personalidades de renombre, periodistas, artistas y académicos han expresado sus posturas, avivando el interés y generando una conversación global. El rol de la CPI y la posible interferencia en asuntos nacionales son temas en discusión, lo que ha llevado a muchas figuras a cuestionar los límites de la justicia internacional y la autonomía de los países. Mientras tanto, los medios oficiales en Venezuela han redoblado sus esfuerzos para mantener el apoyo a Maduro, utilizando la narrativa de una intervención imperialista y retratándolo como un líder fuerte que lucha contra las potencias extranjeras. Este enfrentamiento en la opinión pública marca un momento crucial en la batalla por el apoyo ciudadano y la influencia internacional. La situación con la CPI pone a las Fuerzas Armadas de Venezuela en una posición delicada. Tradicionalmente, los militares han sido uno de los principales pilares de apoyo de Maduro, y sus lealtades podrían definir el desenlace de esta crisis. La CPI y la comunidad internacional están observando de cerca a los altos mandos militares, quienes podrían verse divididos entre apoyar al presidente o buscar nuevas alianzas para salvaguardar sus propios intereses. El control de los recursos naturales de Venezuela, especialmente el petróleo, ha sido una fuente de poder para el régimen y también para las Fuerzas Armadas, que han tenido roles claves en la administración de estos recursos. Con la orden de arresto, algunos sectores podrían estar valorando sus opciones para evitar futuras sanciones, mientras que otros ven a Maduro como una garantía de estabilidad. A nivel internacional, varios países han pedido a los militares venezolanos que respeten los derechos humanos y se alineen con la ley internacional. Sin embargo, la historia de apoyo y lealtad de las Fuerzas Armadas a Maduro podría crear una situación conflictiva, en la que las divisiones internas en el ejército sean inevitables y, posiblemente, decisivas para el desenlace de esta crisis. Con la orden de arresto de la CPI, la ONU se enfrenta a un nuevo desafío en su papel como mediador global. Si bien la CPI opera de forma independiente, la ONU tiene el poder de tomar medidas adicionales, y varios líderes internacionales han pedido a la organización que intervenga para evitar un conflicto. Esta situación pone en la mira el papel de la ONU en la región y la posibilidad de una intervención diplomática más fuerte. La ONU también está en una posición única para monitorear posibles violaciones de derechos humanos en Venezuela durante este periodo crítico. En años anteriores, sus informes han documentado las crisis humanitarias en el país y los abusos de derechos humanos, lo que ha generado tensiones con el régimen de Maduro. La situación actual podría forzar a la ONU a intensificar su presencia en Venezuela y ampliar su alcance para proteger a la población. La presión de la ONU también podría ser clave para buscar una salida negociada, y algunos líderes han sugerido que se inicie una mesa de diálogo que incluya a representantes de la oposición y del régimen. Sin embargo, los antecedentes de conflictos en los que la ONU ha intervenido hacen que esta opción sea incierta y, en gran medida, dependa de la disposición de Maduro y sus aliados. La situación en Venezuela se encuentra en un punto de máxima tensión, y los analistas internacionales han propuesto diversos escenarios sobre lo que podría ocurrir en los próximos meses. En uno de los escenarios más probables, Maduro podría intentar resistir en el poder, enfrentando las sanciones y el aislamiento internacional, mientras su apoyo interno se debilita. Este camino podría provocar mayor inestabilidad y empeorar la crisis humanitaria, mientras sus aliados reconsideran su apoyo a medida que crecen las consecuencias. Otro posible desenlace sería una transición de poder dentro del propio régimen, en la que otros líderes puedan buscar una salida para evitar sanciones futuras. Esta opción permitiría al país comenzar un proceso de estabilización sin una intervención directa, aunque podría significar años de ajustes y negociaciones. Un escenario extremo, aunque improbable, sería una intervención internacional, que se ve cada vez más lejana pero no imposible dada la creciente tensión en la región. Este desenlace dependería de la disposición de la comunidad internacional a tomar medidas más fuertes y de la reacción de los países aliados de Venezuela en América Latina y el mundo.